No es fácil navegar por la galaxia de las soluciones al cambio climático y desarrollar una opinión adecuada sobre las diversas medidas de mitigación de las que se oye hablar. Ahora que se ha aprendido más sobre la neutralidad del carbono y el enfoque del mercado del carbono, vamos a ver juntos lo que son los mecanismos de compensación. La compensación de carbono se basa en el enfoque de la compensación, que se divide en dos tipos de intervenciones: las acciones de neutralización, es decir, de la eliminación de CO2, y las acciones de evitación, mediante las cuales se financian las acciones de reducción de emisiones de otros. Los proyectos de reforestación forman parte de esta categoría, así como las acciones de restauración de ecosistemas o de protección de la biodiversidad. Los proyectos en este campo de acción necesitan un seguimiento cuidadoso porque su efecto positivo podría, por ejemplo, desarrollarse a medio y largo plazo en un horizonte temporal diferente al del daño ambiental que pretenden compensar, así como pueden ser fácilmente utilizados con fines de greenwashing, ya que permiten mostrar acciones positivas verdes y imágenes mucho más empáticas que realmente que las acciones de neutralización. La captura y almacenamiento de carbono, o CAC, es un ejemplo de acciones de neutralización mediante las llamadas tecnologías de emisiones negativas. La CAC es un proceso tecnológico mediante el cual se captura el CO2 antes de que llegue a la atmósfera, para luego ser transportado y finalmente almacenado, proceso también llamado secuestro de carbono. Se viene debatiendo como instrumento de mitigación desde la década de 1990 y aún hoy es un tema que causa división. El Global CCS Institute informa de que en 2020 los proyectos de CAC en funcionamiento tenían una capacidad de 40 millones de toneladas de CO2 al año, mientras que los proyectos de CAC en desarrollo cubrirían en el futuro una capacidad de 50 millones de toneladas al año. En cambio, el mundo emitió en 2020, un año peculiar por la aparición del virus COVID-19, unas 35.000 millones de toneladas de CO2 al año, lo que demuestra la contribución tan residual de la CAC. Entre los principales argumentos en contra de esta solución tecnológica que no aborda la reducción de las emisiones en su origen, está el hecho de que la CAC podría contribuir de forma demasiado marginal a la reducción de las emisiones industriales y que tiene un precio. Es poco sostenible desde el punto de vista económico si se considera fuera de los mecanismos de compensación. Poco sostenible desde el punto de vista energético, ya que el proceso de CAC necesita suministros de energía para funcionar, y poco sostenible desde el punto de vista social, ya que el proceso global de captura, el transporte y el almacenamiento representan un riesgo adicional de peligros para el medio ambiente, para la salud y para la seguridad de las comunidades locales. Los bosques se consideran una solución basada en la naturaleza para la mitigación del cambio climático. Se considera que pueden aportar hasta un tercio de la mitigación necesaria para alcanzar el objetivo establecido internacionalmente, que es mantener el calentamiento global por debajo de los 2 grados centígrados. Los bosques eliminan el CO2 de la atmósfera y lo almacenan en la biomasa y los suelos. Pero ¿qué ocurre cuando los bosques son talados o degradados? Entonces pueden convertirse en una fuente de emisiones de gases de efecto invernadero al liberar ese carbono almacenado. Se calcula que a nivel mundial alrededor del 11% de las emisiones de CO2 provienen de la deforestación y de la degradación de los bosques. Basándose en estos datos, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático desarrolló en la primera década de los años 2000 el programa REDD+, como un mecanismo internacional que incentiva a los países en desarrollo a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de sus sectores forestales y de uso de la tierra. El acrónimo de REDD significa reducción de emisiones por deforestación y degradación de los bosques, y el PLUS incluye la gestión sostenible de los bosques y la conservación y mejora de las reservas de carbono forestal. La teoría dice que los países pueden utilizar las acciones de REDD+ como catalizadores para cumplir con sus contribuciones determinadas a nivel nacional para la mitigación y adaptación al cambio climático.
Vamos a explicar cómo funciona teóricamente esta monetización de la detención de la deforestación y la degradación de los bosques. Tenemos el Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques, un fondo de múltiples donantes del Banco Mundial. Trabaja con 47 países en desarrollo de África, Asia y América Latina y el Caribe, junto con 17 donantes que han hecho contribuciones y compromisos por un total de 1.300 millones de dólares. El Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques apoya los esfuerzos de Red Plus a través de sus fondos de preparación y de carbono. Pero realmente, ¿cómo funciona? El Fondo de Preparación apoya a los países en desarrollo de las regiones tropicales y subtropicales para que se preparen para participar en un sistema de incentivos positivos para la Red Plus, mientras que el Fondo de Carbono remunera a los países seleccionados para lograr la sostenibilidad a largo plazo de la conservación de los bosques. Según la teoría, las actividades de preparación deben implicar un alto grado de consulta con la sociedad civil y las organizaciones de pueblos indígenas. Red Plus está impulsado por el Marco de Varsovia para Red Plus firmado en 2013. Posteriormente, el Acuerdo de París de 2015 reforzó y proporcionó una fuerte señal para Red Plus, incluyendo los bosques como clave para la solución climática. Sin embargo, el Acuerdo de París no resolvió el debate sobre las fuentes de financiación basada en resultados. Por lo tanto, aún no está muy claro cómo se van a movilizar los fondos públicos y privados para Red Plus a largo plazo y si los mercados de carbono tienen un papel en relación con Red Plus. Debido al fracaso en la creación de un plan de financiación a gran escala a nivel mundial, lo que se ha desarrollado es una mezcolanza de cientos de proyectos y programas individuales de Red Plus ejecutados principalmente por ONGs, organizaciones medioambientales sin ánimo de lucro, o promotores de proyectos con ánimo de lucro. La mayor parte de la financiación de estos proyectos ha procedido de las agencias de desarrollo de unos pocos países donantes con distintos grados de reducción de la deforestación y de beneficio para las comunidades forestales. Hay ejemplos tanto de fracasos como de éxitos, aunque con poco impacto en la mitigación del cambio climático. Además, este marco de financiación no a gran escala permite la entrada del sector privado para compensar sus emisiones de gases de efecto invernadero. Y como hemos visto antes, se corre el riesgo de utilizarlo como un greenwashing, sin un impacto real ni en la mitigación del cambio climático ni en el desarrollo sostenible de los pueblos indígenas y las comunidades locales. Además, otra crítica a este esquema es que las reducciones de emisiones por las que un país recibe pagos podrían no ser permanentes. Esto significa que una vez ejecutado el proyecto o programa, la deforestación y la degradación de los bosques podría aumentar drásticamente. La gran pregunta en la cooperación internacional para el desarrollo es si Red Plus es solo un mecanismo de compensación que paga por no talar árboles o es un mecanismo para fomentar los medios de vida sostenibles.